Hola, amigos. Bienvenidos a nuestro canal. Hoy les traigo un tema realmente interesante sobre dos de las estrellas más queridas de la televisión turca, Elçin Sangu y Bahar Arduk. Un comentario hecho por Bahar Arduk acerca de los viajes de Elçin Sangu ha causado bastante controversia en las redes sociales, y muchos se están preguntando si lo que dijo Arduk fue una simple broma amistosa o si realmente existe una tensión entre ellos. En este video, les contaremos todos los detalles sobre este incidente y las repercusiones que ha tenido en el mundo del espectáculo. Pero antes de comenzar, no olviden suscribirse a nuestro canal, activar las notificaciones para no perderse ningún contenido exclusivo y, por supuesto, compartir este video con sus seres queridos. También pueden apoyarnos aún más haciendo clic en el botón unirse, que nos ayudará a seguir trayéndoles contenido de calidad. Y no olviden dejar sus comentarios. Estamos muy interesados en saber qué piensan al respecto. Muchas gracias por su apoyo. Ahora sí, vamos al grano. Bahar Arduk y Elçin Sangu han sido una de las parejas más queridas en la pantalla de la televisión turca gracias a la gran química que mostraron durante los años que trabajaron juntos en proyectos. Los fans, que se enamoraron de la relación que estos dos personajes crearon en la ficción, también esperaban que esa química se reflejara en su vida personal. Los seguidores de ambos siempre han creído que son grandes amigos, y esta suposición se reforzaba con las fotos y momentos que compartían con sus seguidores en las redes sociales. Sin embargo, algo cambió recientemente. El incidente comenzó con un comentario que Bahar Arduk hizo sobre los viajes frecuentes de Elçin Sangu. Durante los últimos meses, Sangu ha estado viajando por todo el mundo debido a su apretada agenda de trabajo. Como muchas celebridades, ha compartido fotos en sus redes sociales de los lugares que ha visitado, mostrando paisajes impresionantes y momentos personales durante sus vacaciones y viajes de trabajo. A pesar de que sus seguidores siempre la han apoyado, un comentario hecho por Arduk respecto a esos viajes ha causado un gran revuelo en las redes sociales. Lo que Arduk dijo fue algo así como: "Creo que no queda ningún lugar que no hayas visitado, sería bueno que te relajaras un poco". A primera vista, esto podría sonar como una broma amistosa, pero el tono de las palabras fue interpretado de manera muy diferente por muchos de sus seguidores. Mientras que algunos creyeron que se trataba de un comentario sin malicia, otros lo vieron como una crítica innecesaria e incluso ofensiva hacia Elçin Sangu, cuestionando su estilo de vida y su necesidad de viajar con tanta frecuencia. Este comentario generó una gran cantidad de reacciones en las redes sociales. Muchos seguidores de Elçin Sangu expresaron su descontento, ya que consideraron que Bahar Arduk no tenía derecho a juzgar sus decisiones personales. Especialmente, aquellos que defienden la libertad de las mujeres en todos los aspectos de su vida se sintieron molestos por este tipo de intervención en el estilo de vida de Sangu. El tema tocó una fibra sensible para muchos, quienes argumentaron que las mujeres tienen todo el derecho de vivir su vida como deseen, sin que nadie interfiera en sus decisiones, sobre todo en cuanto a cómo eligen pasar su tiempo libre. El hecho de que Elçin Sangu no respondiera al comentario en ningún momento también generó bastante especulación. Sangu, conocida por ser discreta en su vida personal, optó por no dar declaraciones a los medios ni a sus seguidores en las redes sociales, lo que hizo que muchos de sus fans interpretaran su silencio de diferentes maneras. Algunos lo vieron como una actitud madura, mientras que otros comenzaron a preguntarse si realmente había algo de resentimiento detrás de su silencio. Especialmente porque ella nunca ha sido conocida por evitar discutir los problemas que surgen en su vida. Por otro lado, mientras algunos fans de Bahar Arduk defendían su comentario, afirmando que solo había sido una broma entre amigos, otros empezaron a dudar de las intenciones de Arduk, sugiriendo que tal vez había un fondo más profundo detrás de sus palabras. Esta discusión se volvió viral, y muchos seguidores del dúo comenzaron a expresar sus opiniones en redes sociales, creando una división entre los fanáticos. Algunos defendían a Arduk, argumentando que no había nada de malo en lo que dijo, mientras que otros lo criticaban por haber cruzado una línea al hacer comentarios sobre la vida privada de Sangu. A medida que el debate se intensificaba, la situación tomó un giro aún más grande cuando los medios de comunicación comenzaron a indagar más sobre el estado de la relación entre Bahar Arduk y Elçin Sangu. Las preguntas sobre un posible distanciamiento entre los dos comenzaron a surgir, y los periodistas trataron de obtener una declaración de ambos actores sobre lo ocurrido. Sin embargo, Arduk insistió en que no quería que el tema se agrandara y aclaró que su comentario había sido mal interpretado.
A pesar de sus esfuerzos por calmar la situación, las críticas siguieron creciendo y las discusiones entre los fans se volvieron cada vez más intensas. El incidente también abrió un debate más amplio sobre la libertad de las mujeres y el respeto hacia sus decisiones personales, un tema que está tomando cada vez más relevancia en las discusiones sociales. Muchos usuarios de las redes sociales comenzaron a compartir mensajes de apoyo hacia el Sinsangu, destacando su derecho a viajar y disfrutar de su vida sin tener que justificar sus acciones ante nadie. Mensajes como "una mujer decide cuándo, dónde y con quién estará sola" se hicieron virales, creando una fuerte corriente de apoyo hacia la actriz. Por su parte, el Sinsangu decidió mantenerse al margen de toda la controversia. Aunque su silencio fue interpretado de muchas maneras, ella prefirió centrarse en su trabajo y continuar con sus viajes sin involucrarse en el drama mediático. Esta postura fue admirada por muchos de sus seguidores, quienes la vieron como una mujer fuerte y decidida que no se deja afectar por los comentarios externos. En cuanto a Barduk, aunque trató de aclarar que no tenía malas intenciones, no logró convencer a todos sus seguidores. Muchos aún creen que su comentario fue una crítica encubierta a la forma en que Sangu lleva su vida, y las especulaciones sobre su amistad continuaron siendo el tema principal de conversación en las redes sociales. A pesar de esto, hay quienes esperan que el malentendido se resuelva y que la amistad entre ambos actores no se vea afectada por este pequeño desacuerdo. Este incidente ha puesto en evidencia cómo un simple comentario puede desencadenar una tormenta mediática, especialmente cuando se trata de figuras públicas que constantemente están bajo el ojo del público. Los fans, que están muy involucrados en la vida de sus ídolos, tienden a reaccionar rápidamente ante cualquier situación que perciban como injusta o irrespetuosa. Y en este caso, el comentario de Barduk, que al principio parecía inofensivo, terminó convirtiéndose en un tema muy debatido en las redes sociales. A lo largo de esta polémica, muchos han aprendido que incluso las amistades más cercanas pueden ser malinterpretadas y que los comentarios, aunque bien intencionados, pueden tener un impacto mucho mayor del que se esperaba. Ahora, el futuro de la relación entre Barduk y el Sinsangu es incierto, y muchos se preguntan si esta controversia afectará de alguna manera su amistad. Para concluir, este incidente nos deja varias lecciones importantes sobre la importancia de respetar la privacidad y las decisiones personales de los demás, especialmente cuando se trata de figuras públicas. Aunque muchos seguidores esperan que todo se resuelva pronto y que Barduk y el Sinsangu sigan adelante con su amistad. Este evento servirá como un recordatorio de cómo las redes sociales pueden amplificar incluso los malentendidos más pequeños. Y ahora, queridos seguidores, ¿qué opinan ustedes sobre este asunto? ¿Creen que Barduk tenía malas intenciones o simplemente se trató de una broma malinterpretada? Nos encantaría saber su opinión en los comentarios. Gracias por estar con nosotros en este video, y no olviden suscribirse, darle like y compartirlo con sus amigos. Nos vemos en el próximo video.